Comenzamos con las cáscaras de naranjas. Las que tengo acá están cortadas en cuartos. Quedaron de comer unas naranjas de ombligo. Son cáscaras bien gruesas, especiales para hacer cáscaras confitadas. Quedan súper tiernas luego de la cocción. Cortamos los extremos y comenzamos a cortar las cáscaras en forma de tiras. El espesor de las cáscaras lo deciden ustedes. A mí personalmente me gustan más finitas, me parece que así quedan más delicadas. En el video de las cascaritas confitadas de limón, corto las cáscaras de otra manera, en la que quedan mucho más finitas. Si querés ver cómo las hice, te dejo un enlace acá arriba y abajo en la descripción del video. Una vez que tenemos todas las cáscaras cortadas, las colocamos en una olla y le agregamos agua fría, la suficiente para que cubra todas las cáscaras. Agregamos un puñadito de sal gruesa. Llevamos a fuego hasta que llegue a hervor. Una vez que rompe el hervor, sacamos del fuego y escurrimos las cáscaras. Volvemos a colocarlas en la olla y volvemos a llenar con agua fría. Ahora no le ponemos sal, solo la primera vez. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para que no te pierdas las próximas recetas. Y llevamos a fuego de nuevo. De esta manera, la llevamos entonces a un nuevo hervor. Cuando esto suceda, la sacamos del fuego, escurrimos y volvemos a iniciar el circuito. Las cáscaras tienen que pasar al menos por 5 hervores. Esto es para eliminar en gran parte la amargura de la cáscara. También ayuda a eliminar las impurezas que pueda llegar a tener. No hay que dejarlas en el agua hirviendo. Una vez que hierven, las retiras. Cuando ya las tengamos escurridas por última vez, vamos a pesar las cáscaras. En este caso, pesaron 500 gramos. Una vez pesadas, volvemos a dejarlas en la olla, a lo que vamos a pesar la misma cantidad de azúcar y la agregamos a la olla. La idea es hacer un almíbar en partes iguales de azúcar y agua, equivalente al peso de las cáscaras. Pesamos la misma cantidad de agua fría y vertemos en la olla, asegurando de mojar bien todo el azúcar. Sin embargo, si estás trabajando con una cantidad pequeña de cáscaras, te sugiero que hagas más cantidad de almíbar, siempre utilizando partes iguales, para que no se te evapore en la cocción y te quede demasiado espeso, dificultando la cocción de las cáscaras. Llevamos a fuego. Una vez que rompe el hervor, bajamos el fuego a mínimo. No es necesario remover las cáscaras ni el almíbar. De hecho, remover el almíbar puede hacer que éste se cristalice. Mejor no lo hagas. Sí, asegúrate que las cáscaras estén bien cubiertas por el almíbar. Cocinamos a fuego mínimo hasta que las cáscaras se tornen translúcidas. El tiempo dependerá del grosor de las cáscaras. No tiene que hervir a borbotones furiosamente, se tienen que ver leves burbujitas. La cocción debe ser lo más suave posible, con el fuego más bajo que tengan para que no se rompan y para que queden bien tiernas.
Cuando ya estén listas, las sacamos del fuego y las colocamos sobre una rejilla con una placa por debajo donde puedan escurrir el almíbar excedente. Las dejamos secando sin que se toquen entre sí. El tiempo de secado va a variar dependiendo de la humedad del ambiente. Para rebozarlas con azúcar, deberán secarse al punto de que cuando las toques estén pegajosas, no mojadas, pegajosas. Si querés bañarlas con chocolate, las dejás secar por completo, hasta que las toques y no se te peguen en absoluto. Si querés conservarlas en almíbar, no queda otra cosa más que enfrascar. Colocamos las cáscaras aún caliente en frascos de vidrio bien limpios y cerramos con tapa. Y quedan listas para comer para cuando tengan algún antojo, puedan utilizarlas para decorar en postres, budines o bien dentro de preparaciones. Es una buena manera de mantenerlas guardadas también por si se quiere hacer en cantidad. Cuando quieran más cáscaras confitadas, pueden ir sacando de a poco del frasco, dejarlas secar en una rejilla y pasarlas por azúcar o chocolate y tienen naranjitas listas para consumir. Si eligen pasar las cascaritas por azúcar, simplemente colocan azúcar en un bowl y van colocando de a poco las naranjitas ya pegajosas, las remueven un poco y volvemos a dejar las naranjitas para secarse sobre una placa. Una vez que ya estén bien secas, ya las pueden consumir o bien pueden guardarlas en bolsitas o en tuppers. En cambio, si eligen bañarlas en chocolate, pueden usar un baño de repostería de chocolate que no necesita templado, para mayor simplicidad. Para bañarlas fácilmente sin ensuciarnos, podemos pincharlas con un escarbadientes y hundimos en el chocolate, escurrimos un poco y dejamos secar en una placa. En mi caso, tiene una plancha de silicona, pero si no tenés, colocala simplemente sobre un papel manteca. Para bajar la naranjita te podés ayudar con otro escarbadiente. Es la manera más fácil que encontré para no hacer un enchastre. Otra manera fácil y sin ensuciar es si las bañás solo la mitad en chocolate. Entonces agarras la naranjita de un extremo, sumergís, escurrís y colocas en la placa. Si se te llegan a quedar bordes con excesos de chocolate, después puedes cortar y emparejar con un cuchillo. Tampoco es el fin del mundo si tiene un poco de chocolate extra. Utilicen el baño que más les guste. Por lo general, las cascaritas quedan mejor con el chocolate semiamargo. Si utilizan chocolate de baño de cobertura, que es el chocolate que sí necesita templado, por supuesto que quedará mucho más rico. A ustedes, ¿qué les gusta más? ¿Bañadas en chocolate o escarchadas con azúcar? Si sos fan de las cascaritas, déjame un comentario. Y bueno, acá están las naranjitas ya terminadas. El trío perfecto de las naranjitas. Escarchadas con azúcar, bañadas en chocolate y enfrascadas en almíbar. Quedaron súper tiernas, se deshacen en la boca al comerlas. Súper suaves. Las de chocolate son una bomba, ideales para un momento de gula. Podés colocarlas en bolsitas y venderlas, regalarlas o guardártelas y comértelas todas. La verdad que son una delicia. Espero que las hagan y las prueben en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo un video nuevo. Podés seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!